amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con tu poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 en tu presencia estamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 eres por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. Iglesia, bienvenidos. Vamos a disponernos para adorar al Señor. Vamos a decirle cuánto lo amamos, cuán hermoso es. Amén. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. Y el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvar
Muy buenas noches nuevamente a toda la membresía, a la iglesia de Casa sobre la Roca Tunja. Igualmente damos un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en Nicaragua, en Guatemala, nos están mirando en Ecuador, en Mocoa, en Pitalito, Huila y en todos los lugares del mundo donde está llegando este mensaje de la palabra de Dios. Realmente es un privilegio estar acá reunidos en el nombre poderoso que es nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Vamos entonces hoy a dar comienzo a esta predicación que tenemos para esta noche. Y el tema vamos a darlo después de la cita bíblica y vamos a leer un texto que está consagrado en el Nuevo Testamento en Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 dice: y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Vamos a orar por esta palabra. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por esta noche. Te doy gracias por cada una de las personas que hoy nos está mirando y hoy nos está escuchando, nos está viendo. Quiero clamarte delante de tu presencia por sus vidas, por sus familias, por sus hogares. Aún los que están sufriendo en estos momentos el efecto de la pérdida de los seres queridos. Aún los que están enfermos, los que están hospitalizados, los que están con enfermedades terminales, los que están padeciendo en estos momentos persecución, los que en estos momentos están viviendo momentos también de angustia y desesperación. ¿Cuántas familias en la tierra quisieran conocer la palabra de Dios y no hay quien les dé esa palabra? Hoy, Señor Dios mío, quiero pedirte que nos edifiques, que nos enseñes, que nos corrijas, que nos redargullas, que nos instruya para la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté preparado para toda buena obra. Señor, lléname con tu Santo Espíritu para proclamar tu santa palabra. En tu nombre, Cristo Jesús, te entrego el servicio de hoy, por medio de tu amado Hijo Jesucristo, y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, iglesia, hemos venido tratando muchos temas, hemos tratado el tema de la esperanza, hemos tratado el tema de la fe, hemos tratado el tema de la misericordia, hemos tratado el tema de la paciencia, y hoy voy a tocar un tema que espero que ustedes no se aparten para que lo escuchemos hasta su totalidad, porque es un tema que nos confronta a todos, y es el tema de la muerte. Todos tenemos que morir, todos. Ya en estos momentos creo que hay más de 298,000 personas fallecidas por el COVID-19 en el mundo. Tenemos, pues lógicamente, un momento, tal vez la cifra ya aumentó. Sin embargo, todos tenemos que afrontar una cita inevitable. Como seres humanos, tenemos que tener un encuentro con la muerte. Tal vez no nos guste este tema, hablarlo, pero es un tema que nos va a confrontar con nuestra vida eterna. Y por lo tanto, el tema de hoy es precisamente ese, la muerte, una cita inevitable. Estuve averiguando y estuve investigando en una página, la página Worldometer, y a las 12 del día, 12:09 del día, teníamos estas estadísticas. Tenemos una población mundial de 7,783,991,400 habitantes en la Tierra. ¿Cuántas personas han nacido en este año a la fecha? Se han ocurrido en este año 2020 50,856,650 niños, niñas. Nacimientos hoy, esos son los nacimientos en el año, el 2020. ¿Cuántos niños han nacido hasta la fecha? Hasta las 12:09 del mediodía. Han nacido 195,650 niños. ¿Cuántos han muerto en este año? Es decir, desde enero hasta mayo, hasta las 12:09 del mediodía. Han fallecido en este año 2020, han fallecido, póngale la atención la cifra, 21,351,150 personas. ¿Cuántas personas han muerto hasta hoy? Hasta las 12:09 de la tarde han muerto 83,352. Es impresionante lo que tenemos.
Causas de muerte en este año 2020. En este año 2020, según las estadísticas, las muertes por enfermedades infecciosas han fallecido 4.714.071 personas. 4.714.071 personas. Muertes de niños menores a 5 años. Han fallecido hasta en este año, desde enero hasta mayo, 2.760.210 personas. ¿Cuántos abortos ha habido en este año 2020? Los que están registrados, porque hay muchos que no son registrados, pero se han registrado 15.430.258 abortos. Significa que ha habido 15.430.258 niños asesinados en los vientres de sus madres con el aborto, y entendamos este punto. Es una cifra que nos suma a todo lo que está ocurriendo. ¿Hasta qué horas fue esa cifra? Hasta las 12:09 del mediodía. Madres muertas durante el parto, 112.242 mujeres. Personas infectadas de SIDA, 41.783.787 personas. Muertes causadas por el SIDA, van 610.464 solo en el 2020. Muertes causadas por cáncer, 2.982.464 hasta las 12:09 del meridiano de hoy. Muertes por malaria, 356.202 personas. Muertes causadas por fumar cigarrillo, 1.815.376 personas. Muertes causadas por alcohol, 908.263 personas. Suicidios este año hasta las 12:09 meridiano, 398.420 personas se han suicidado en este año. Muertes por accidentes de tránsito, hasta las 12:09 tenemos 490.213 personas muertas. Muertes por coronavirus en el mundo. Bueno, teníamos unas estadísticas hasta ayer de 288.516. Esta cifra va aumentando paulatinamente. Creo que ya superó las 300.000, no sé. Estamos por los 294.000 personas muertas. Muertes por coronavirus en Boyacá, 3 personas. Muertes por coronavirus en Tunja, 1 persona. Estas cifras, cuando uno las empieza a analizar y a reflexionar, pues tenemos todos los seres humanos desde que nacemos, estamos abocados a tener una cita con la muerte. Todos tenemos que morir. Todos tenemos que morir. El viernes falleció mi padre biológico. Tuve que enterrarlo y también hemos sufrido también esa pérdida y ese dolor del desprendimiento, como yo lo he llamado, y hace parte también del dolor humano, ese dolor que tenemos que nosotros afrontar con la ayuda de Dios. Todos los profetas también anteriormente en las Sagradas Escrituras nos registran también los duelos, el duelo que ha tenido y que tienen los seres humanos. Realmente es una realidad que nosotros tenemos que morir y que tarde o temprano, no sabemos cuándo, porque ustedes saben que los niños pueden nacer ya a los poquitos horas o aún minutos, segundos después de haber nacido han muerto, como personas que han sido longevas y han llegado a los 100 años, 100 y pico años. Hay personas que mueren a los 90, a los 80, a los 50, a los 60. Hay accidentes de tránsito, hay eventualidades, infartos, las enfermedades coronarias, las enfermedades de cáncer terminales. Significa que tarde o temprano tú y yo vamos a morir. Y aquí viene una gran pregunta. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Porque las personas creen que la vida termina acá y la vida no termina acá. La vida continúa. Y verdaderamente tenemos que hablar sobre este punto y predicar sobre esta área que, aunque no nos guste, es una realidad y tenemos que hablarla. Una de las mayores necesidades de esta hora es la predicación cristiana. Cuando yo era niño se podía oír en todas partes. Era la cosa más común en el mundo escuchar a un hombre predicar el evangelio.
pero actualmente hay muchas cosas que están afectando el mundo. Hay una gran cantidad de enseñanza bíblica hoy en día, pero hay gran entretenimiento en muchas iglesias. Hay falsas doctrinas que están afectando a muchas personas en el mundo, pero predicación como la muerte raramente escucharlas en nuestros púlpitos hoy. ¿Por qué digo esto? Porque la predicación nos enfrenta a las grandes preguntas de la vida y de la muerte. También la predicación nos recuerda la esencia misma del Evangelio, y todos nosotros necesitamos ser recordados de los temas de la vida y de la muerte del Evangelio. Esto nos mantiene cerca a Cristo al escuchar la predicación del Evangelio. Los perdidos necesitan oír la predicación sobre un tema candente que muchos queremos ignorar, y uno de ellos es la muerte. La muerte, nuestra cita tarde o temprano con la muerte. El profeta Amós citó a Dios y él dijo lo siguiente en Amós 8:11: vienen días, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré a no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Él no dijo que habría hambre de las palabras, sino hambre de oír la palabra del Señor. Qué importante que en estos tiempos se toquen estos temas que están también en las Sagradas Escrituras, porque en las Sagradas Escrituras el Señor nos ha dado completamente todas las indicaciones y nos ha revelado completamente todo lo que ha sucedido y lo que ha pasado con el hombre. Matthew Henry, un gran comentarista bíblico, él ya falleció. Actualmente casi todos nosotros tenemos en nuestras bibliotecas como cristianos el comentario bíblico de Matthew Henry, sobre todo el Antiguo Testamento, cuando él pudo, hasta donde llegó. Ya después fue complementado posteriormente por otros teólogos. Pero Matthew Henry dijo: ellos tendrán la palabra escrita, Biblias para leer, pero no ministros que se las explique. Y mucho tenemos en la culpa de los que están llevando la palabra de Dios, que se han dedicado a los temas de la prosperidad, pero no se han dedicado a un tema que es crucial, que es el tema de la muerte. Y aún el tema del juicio, porque hemos hablado, vuelvo a repetirlo, hemos hablado de la esperanza, y la esperanza está en el Señor. Hemos hablado de la fe, y la fe la tenemos puesta en el Señor. Hemos hablado de la inmensa misericordia de Dios que está escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hemos recordado la paciencia del Señor, nos ha enseñado a perseverar, pero tarde o temprano tenemos que llegar a un punto que va a haber un juicio para todos los seres humanos, para toda la tierra, para todo lo que Dios ha creado. Aún dice la palabra de Dios que la tierra gime con dolores de parto hasta su segunda venida, y estamos esperando su segunda venida. Pero tenemos que encontrarnos con esa cita. Y en esa cita la gran pregunta: ¿tú estás preparado para morir? Si hoy tuvieras que partir, ¿estarías preparado para morir? Una pregunta: ¿tú tienes todo arreglado? Nosotros muchas veces arreglamos todo para salir, aún en los eventos que tenemos pico y placa, tenemos preparados los guantes, tenemos preparado el tapabocas, nos preparamos para hacer una salida, llevan la cédula de ciudadanía, llevan su pase y llevan completamente todos los documentos en regla, llevan el dinero. Miren que uno se prepara hasta para ir a mercar, porque para mercar hay veces teníamos una lista de saber qué es lo que vamos a comprar. Muchas veces sabemos el valor y el presupuesto que tenemos. Significa que uno se prepara para mercar, preparamos el estudio de nuestros hijos, preparamos los presupuestos. Pero ¿estás preparado para hoy morir? ¿Para partir de este mundo? Y muchos realmente no se han hecho una pregunta, o muchas veces uno no quiere tocarla. Uno tal vez quiere ignorar ese asunto, porque tal vez nosotros no queremos morir en el fondo. Pero la muerte física tenemos que afrontarla, aunque en la eternidad el ser humano es eterno. Y eso lo voy a explicar rápidamente más adelante. Es a través de la predicación que las palabras del Evangelio se aplican a los corazones y a las mentes de los hombres. Solo la enseñanza de la Biblia nos puede hacer esto. Y qué bonito, porque a través de las Sagradas Escrituras, Dios, que nos ha creado, nos ha revelado todo. Él nos está diciendo absolutamente todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que está por ocurrir. Qué hermoso. Por eso la palabra de Dios hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditar en su palabra y hay que ponerla por obra.
Qué cosa tan importante ir a la fuente misma, que es la palabra de Dios. Y por eso yo los invito a ustedes que si tal vez por primera vez están escuchando esta predicación, la gran importancia de buscar a Dios, la gran importancia de que ustedes consigan una Biblia. Ahorita por internet se consiguen las Biblias virtualmente, que usted empiece a estudiar la palabra, a leer la palabra primero, a estudiar la palabra, a meditar en la palabra y lógicamente a memorizarla y a ponerla en práctica. La predicación capta la atención de los perdidos y hace que oigan la palabra del Señor. Y hay una gran escasez de este tipo de predicación hoy en día. Es un juicio de Dios sobre nuestra nación y sobre nuestro mundo. Este sermón que voy a dar, pues lógicamente no voy a dar un sermón muy extenso, muy amplio. Sencillamente voy a tocar puntos fundamentales sobre la muerte. Y también es un sermón que busca indudablemente que nosotros analicemos, reflexionemos nuestra vida y ojalá que demos un paso para prepararnos para la eternidad. Se trata de un simple sermón sobre la muerte que cada persona que está escuchándome a mí en esta noche enfrentamos. Hebreos 9:27, vuelvo a repetir el texto bíblico con el que comenzamos, porque es una realidad. Atentos a lo que dice la Sagrada Escritura, porque aquí nosotros no creemos en la reencarnación. Nosotros no creemos en la reencarnación porque la reencarnación no está escrita en la Sagrada Escritura. No es un ser que va a reencarnar en un animal, o en una vaca, o en un tigre, o en una águila, o en otro hombre. No, nosotros no creemos en la reencarnación. Bíblicamente Dios no nos dice absolutamente nada de eso. Tampoco creemos en la regresión. Eso lo estudian la sofrología y tratan de mirar a ver si yo en el pasado fui Napoleón Bonaparte o históricamente fui quién sabe quién, Simón Bolívar o quién sabe podría llegar a ser, ¿no? Es decir, nosotros no creemos tampoco en ese concepto de la regresión ni la reencarnación. El cristiano sí cree en la resurrección de los muertos y creemos en tu resurrección, en mi resurrección y en la resurrección de todos aquellos, porque todos iremos a resucitar, ya sea para estar con Dios o ya sea para estar separados eternamente de Dios. Va a haber juicios diferentes. Este es un punto que es necesario analizarlo a la luz de la palabra y verdaderamente entender y comprender lo que está por suceder y prepararnos. Tú tienes que prepararte para partir en cualquier momento. Tú no sabes en qué momento te puede dar un infarto y ¡pum! Moriste. En qué momento te dio aún una caída y te desnucaste en el baño. Puede estar. ¿Cuántas personas no han fallecido en el baño? ¿Qué significa? La gran pregunta. ¿Te preparas para mercar? ¿Te preparas para hacer el almuerzo? ¿Te preparas para desayunar? ¿Te preparas para dormir? ¿Te preparas? ¿Haces una agenda de las actividades que haces? Tú estás preparado para hacer muchas cosas, pero ¿estás preparado para morir? Pregunta impresionante que nos toca hacerla y es importantísimo hacerla. Yo he asistido a muchos funerales. El viernes estuve en el funeral de mi padre biológico. Desafortunadamente no pude oficiar las honras fúnebres. Me dio un pesar muy grande no haberle hecho las honras fúnebres porque no lo impidieron. Prácticamente yo alcancé a cantar una adoración. Iba a comenzar, pues lógicamente, con solo 10 personas que nos permitieron estar cuando ya nos estaban inquiriendo para llevar, digamos, el féretro a la bóveda donde iba a estar mi padre. Esta parte, pues lógicamente, sentí un dolor en mi corazón, pero recordé, consumado es, mi padre recibió a Cristo en su corazón, mi padre fue una persona también de testimonio de vida en tantas áreas que Dios permitió que lo conociéramos. Sin embargo, he asistido a muchos funerales. Miren qué ironía, miren la ironía de un pastor que ha hecho muchísimos funerales. Y el día que iba a enterrar a su padre, no pude hacer el funeral de mi padre porque me lo impidieron. Esas son las ironías de la vida. Sin embargo, pues eso ocurre. Y sencillamente acatamos lo que dicen las normas legales frente a la situación y aprendemos a obedecer a nuestras autoridades aún con un dolor muy profundo en nuestro corazón. Mi padre murió el viernes de la semana pasada, hace 6 días, ya 7 días. En muchos de esos funerales, ustedes ven que al cadáver o al cuerpo del difunto, del decuyus, del occiso, como en derecho. Muchos de ustedes no saben, pero en mi profesión yo fui abogado, ahora mi llamado es ser pastor y terminé mis licenciaturas y mis estudios teológicos. Por eso utilizo esos términos que le llaman en términos jurídicos el decuyus, el occiso
y todos los términos que se utilizan en términos jurídicos. La persona que fallece, la maquillan su rostro, le tratan de dar un brillo natural, muchas veces ponen el cuerpo en un ataúd forrado de satín, ponen bellas flores por todas partes. Y mucha gente hace todo lo mejor, pero la muerte nunca es hermosa. Siempre es impactante, es dolorosa, es horrible. No dejes que nadie te diga que no lo es. La muerte está catalogado como un enemigo del hombre. Ojo con esto, la muerte es el postrer enemigo que será derrotado. Recuerden que un enemigo que tenemos todos los hombres es Satanás, el querubín grande protector que se rebeló contra Dios. Ese es un enemigo del hombre. Segundo, la naturaleza pecaminosa está catalogado como un segundo enemigo del hombre. Tercero, el mundo, cuando el mundo nos separa de Dios y ejerce su presión para que nosotros no tengamos una relación con Dios. Y cuarto, el cuarto enemigo es la muerte. La muerte está catalogado como un enemigo del hombre. La Biblia llama a la muerte el postrer enemigo. Y miren ustedes en las Sagradas Escrituras en 1 Corintios 15, 26 que dice, el último enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo que será destruido es la muerte. Y sin embargo es un enemigo que debes enfrentar. Porque así como está el establecido en Hebreos 9:27, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Voy a entrar a analizar un primer tópico rápidamente. Primero, la Biblia nos dice el origen de la muerte. El origen de la muerte tuvo su origen en el huerto del Edén, en el lugar del paraíso. Recuerden la felicidad tan grande en la que es vivir con Dios. Vivir en la familia del Señor, con un Padre extraordinario, y siempre lo ha sido, y siempre lo será. Yo creo que Adán y Eva nunca entendieron qué era morir, porque nunca lo habían experimentado, nunca. Ellos estaban felices en el huerto del Edén. En Génesis 2, 16, 17 dice, y le dio este mandato. ¿Quién les dio este mandato? Dios. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Vuelvo a repetir, yo he estado analizando, reflexionando, porque es un dolor cuando uno entierra a un ser querido y un ser amado que uno ha amado tanto, le duele a uno mucho el corazón. Ya he tenido que sufrir 2 dolores en este mundo hasta ahora con 56 años de vida. Aparte que he tenido que hacer muchos funerales de amigos, de conocidos, pero la partida de mi abuela que fue como una madre para mí, y ahora la muerte de mi padre. Y yo lloraba y le decía al Señor, le decía a Dios, papito Dios, qué costo tan grande tuvo el pecado en el Edén. Y uno de ellos fue la muerte física y la muerte espiritual, porque el hombre después queda sin el conocimiento de Dios. Recuerden ustedes que anteriormente, cuando Adán murió de 930 años, él vivió 930 años. Imagínate tú poder vivir 930 años, pero fue el primer Adán, el primer hombre que Dios creó, duró 930 años y sus años fueron cortados prácticamente a través del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Recuerden ustedes en Génesis 6, los 6 capítulos primeros de las Sagradas Escrituras, cuando ocurrió el diluvio universal, cuando hubo tanta maldad en la tierra, se desarrolló la generación cainita. Recuerden que Caín mató a Abel y la sangre de Abel clama justicia. A partir de ahí, en Génesis 6, en los 6 primeros capítulos de la Biblia, nos revela el Señor en su palabra un juicio que viene sobre la tierra. ¿Por qué? Por la maldad que había en el hombre y por la maldad que había desarrollado en todo su entorno. ¿Qué ocurrió? La vida del hombre fue acortada a partir del diluvio universal a 120 años. 120 años. La persona que más ha durado en la tierra fue Matusalén. Por eso le dicen, está más anciano que Matusalén. Le hablan de 969 años que duró Matusalén. Enoc, que fue llevado a los 600 años. Pero la vida del hombre fue acortada en el diluvio universal a 120 años. Y de ahí en adelante, pues hemos llegado, si una persona llega a los 100 años, pues es ya una persona muy longeva. Si llegamos a los 90, pero ya nos estamos dando cuenta de que el ser humano está
pues falleciendo en el tiempo que Dios determine esa ida. Entonces, las Sagradas Escrituras, ¿qué nos dicen y qué nos revelan las Sagradas Escrituras? Que de ahí en adelante todo lo que empezó, todos los hombres murieron, a raíz del pecado original fue pasado al hombre, el costo fue altísimo. Vuelvo a repetir que yo analizaba este caso y le decía, Señor, no deberíamos estar sufriendo esto. Cuando enterré a mi abuela y enterré a mi padre, llegaba y decía, Señor, qué dolor tan grande que el que produce, y eso fue un costo del pecado. Por eso el pecado creo que es la pandemia más grande, la pandemia espiritual que está acabando con los seres humanos. Por eso es de que Dios lo que quiere es que verdaderamente nosotros aprendamos es a aborrecer completamente el pecado. Mire que en las Sagradas Escrituras tú apareces, todos los profetas murieron. ¿Qué pasó con todos los grandes hombres? Murieron. Abraham tuvo que morir, Moisés tuvo que morir, Josué tuvo que morir, David tuvo que morir, Salomón tuvo que morir, Sansón tuvo que morir. Todos los hombres han muerto. Solo 2 personas en las Sagradas Escrituras no han muerto. Indudablemente Jesucristo, que murió y resucitó entre los muertos. Pero hay 2 personas en las Sagradas Escrituras que revelan que no murieron, que fue Enoc, que fue llevado por el Señor vivo, y el otro es el profeta Elías, que también fue llevado por carros de fuego. ¿A dónde? Esa es una gran pregunta. Me recuerda mucho al pastor Darío, que el pastor Darío nos recuerda un versículo bíblico, especulando un poco en Efesios 3:10, que dice, y la iglesia del Señor dará a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades en las regiones celestes. Oye, barájeme ese versículo tan tremendo. Y la iglesia del Señor, ¿quién es la iglesia? Los que han recibido a Cristo, los que han creído, los que tienen un nuevo nacimiento, los que viven conforme a la palabra. Y la iglesia del Señor dará a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quién? A los principados y a las potestades en las regiones celestes. ¿Dónde está Enoc y dónde está Elías? Gran pregunta esta, que solamente la podemos resolver pues cuando estemos en la presencia del Señor. Hay un versículo bíblico en las Sagradas Escrituras que es impactante, que es Deuteronomio, Deuteronomio 29:29, y dice, y la iglesia del Señor dará a conocer, Deuteronomio 29:29 nos recalca y nos dice, lo secreto le pertenece a Dios y lo revelado a los hombres y a sus hijos, de todo lo que está escrito y lo que Dios se ha revelado. Recuerden que tenemos una revelación general a través de toda la creación. Usted voltea y mira las estrellas, usted mira hasta la parte más pequeña. Aún este virus tan pequeño y microscópico, es impresionante el impacto que tiene y la vida que tiene el mismo virus, cómo está afectando a la humanidad, y es microscópico también. La revelación, existe la revelación escrita, que es a través de la Sagrada Escritura, y la máxima revelación es la revelación humanada, que es por medio de su Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre. 3 revelaciones: revelación general, la revelación escrita a través de la palabra, y la revelación máxima que Dios ha hecho al hombre fue por medio de Jesucristo. Entonces, Dios nos estaba diciendo lo que Él quiso decir cuando dijo, ciertamente morirás. Entonces leamos las historias de los reyes de Israel y de Judá. Ellos vivieron, ellos reinaron, pero ellos murieron. Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio 31:14, dice, ya se acerca el día de tu muerte. Y todo el versículo del Deuteronomio 31:14 dice, el Señor le dijo a Moisés, ya se acerca el día de tu muerte, llama a Josué y preséntate con él en la tienda de reunión para que reciba mis órdenes. Fue así como Moisés y Josué se presentaron allí. Dios dijo al rey Ezequías, morirás, en Isaías 38:1. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Pero el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Miren este decir, oye, pero a mí me asombra la misericordia de Dios. En el caso de Ezequías, dicen que Ezequías se volteó y lloró y le clamó a Dios por la vida. Dios ya le dijo, ponga su casa en orden porque vas a morir, yo ya me lo voy a llevar. Y Ezequías lloró y clamó a Dios. Y fue tan impactante el clamor que llegó a los oídos de Dios, de Ezequías,
que Dios le dijo al profeta, devuélvete y dígale a Ezequías que le han sido concedidos 15 años más de vida. A mí me impacta este versículo bíblico porque yo les comento que mi padre en el 2003 tuvo un infarto. Estuvo pues muy delicado, lo tuvimos que internar y por último tuvieron que hacerle una cirugía a corazón abierto. Tuvieron que abrirle el esternón, sacarle el corazón y verdaderamente hacer un bypass, lo que se llama un bypass, pero con las arterias. No se podía hacer con stent, los stent que son para abrir las arterias, porque el lugar donde tenía mi padre taponadas las tres principales arterias era ahí donde nace en el mismo músculo del corazón y es muy pequeño y ahí el stent no se puede poner y no funciona. A él le tuvieron que hacer hacer el puente con las mismas arterias que él le sacaron de la pierna y ahí hicieron una obra maravillosa. Yo recuerdo que ese día cuando mi padre estaba hospitalizado y al otro día, ese mismo día lo iban a hacer cirugía, le dije, papá, voy a poner en práctica lo que dice la Sagrada Escritura, que si alguna persona está enferma, saque el aceite. Yo como pastor, yo te unjo con aceite y pido por tu sanidad y pido para que todos tus pecados sean perdonados, que dice que todos los pecados del enfermo serán perdonados. Alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, únjanlo con aceite y oren por él. Pero a mí lo que me sorprende fue que yo le dije a Dios, Señor, dale 15 años más a mi padre, así como se lo obsequiaste a Ezequías, Señor, concédele más tiempo para vivir a mi padre. Dios le dio 18 años después de la cirugía. Y le doy gracias a Dios que mi padre cumplió 85 años. Él se fue porque ya llegó el momento en que tenía que irse. Realmente yo estaba haciéndome, perdónenme, yo le voy a decir una cosa, hay una confidencia, una infidencia. El tiempo fue pasando y yo no quería saber cuánto tiempo hacía que mi papá le hiciera la cirugía, porque tal vez yo no quería confrontarme con esa petición que yo le había hecho al Señor, que le había dicho, Señor, dale 15 años más a mi padre de vida. Yo no quería mirar cuando, yo traté de olvidar cuándo fue la cirugía. Hasta que tuve también que confrontarme y decir, bueno, Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia le ha concedido 18 años más de vida después de ese evento que tuvimos que también tener. Y como muchas personas están enfermas en estos momentos, están con enfermedades terminales, cánceres, con infartos y con toda la cantidad de cosas que están sucediendo en el mundo. Fíjense la cifra tan asombrosa que en el día de hoy, nomás hasta las 12:09, iban 83,000 personas muertas. En solo el día, hasta el día, o sea que eso sube, esa cantidad sube hasta las 12 de la noche, estará subiendo por lo menos a unas 160,000, 170,000 personas por día. Es impresionante todo lo que fallece, porque el hombre está escrito que muera una sola vez y después de esto venga el juicio. Jesús con frecuencia habló de la muerte. Él habló de un hombre rico que murió y fue al infierno. En Lucas capítulo 16, y quiero tomar ese texto bíblico, y ese texto bíblico es impresionante porque miren que en este versículo bíblico las Sagradas Escrituras no está hablando Jesús de ninguna parábola. Es impresionante, este pasaje bíblico no es una parábola, está hablando Jesús directamente de la muerte. Y en Lucas capítulo 16, vamos a leerlo rápidamente, porque este pasaje es tremendo en Lucas 16, cómo Jesús nos va a hablar precisamente sobre la muerte. En Lucas 16 nos dice el versículo 19, dice así: había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes. Todos los días daba banquetes. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Miren lo que dice la palabra. Murió el mendigo y ¿quiénes lo llevaron? Los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno. Entonces aquí hay dos sitios. El mendigo está en el seno de Abraham, que es un sinónimo del paraíso, y el rico está en el infierno. Dice en el versículo 23, en el infierno, en medio de sus tormentos,
El rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Miren ustedes una cosa tan impresionante con este texto bíblico, porque aquí nos dice que la persona no muere, porque hay gente que dice murió y quedó dormida. No, la persona es consciente del lugar donde se encuentra. Hay una conciencia. Dicen que el rico vio a quién. Dice en el versículo 23, en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, reconoció a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá pasar para acá. Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Ya tienen la palabra de Dios, ya tienen todo lo que Dios nos ha dado. Pongamos atención a lo que Dios nos dice. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante entre los muertos. Este pasaje es tremendo. Este pasaje nos está hablando de Jesús, de la muerte. Y Jesucristo nos está diciendo que la persona no queda ahí muerta, únicamente sepultada. El cuerpo lo dejamos, porque en polvo eres y en polvo te convertirás, y esa fue una consecuencia del pecado. Y el pecado trajo una muerte física en el hombre y también tuvo una muerte espiritual, porque quedó separado de Dios y perdió el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que está pasando con la humanidad? La gente se casa pero no sabe para qué es el matrimonio. La gente se casa pero no sabe qué es ser un esposo cristiano, qué es ser una esposa cristiana. El hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia y que tenga la capacidad de entregar su vida por ella. ¿Qué hombre orteca entrega su vida por su esposa? Y a la mujer le dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Cuántas casas están derribadas? Productos de toda la problemática que tenemos de adulterio, de inmoralidades sexuales, de amor por el dinero, de tantas cosas que están ocurriendo, porque el hombre perdió el conocimiento de Dios, y al perder conocimiento de Dios, perdió el conocimiento de las leyes, de los estatutos que rigen la vida del hombre. Y el hombre perdió el conocimiento de Dios, una muerte espiritual y la muerte física. La Biblia nos dice, bueno, antes de eso, él habló al hombre rico que murió mientras dormía. Les dijo también a los fariseos que morirían en sus pecados. Juan 8:24, Jesús les dice: por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. La Biblia nos dice que la muerte viene por el pecado. Ojo con esto, la consecuencia del pecado es la muerte. Cuando el primer hombre pecó, la muerte pasó a todos sus descendientes. Tú y yo tenemos las semillas de la muerte en nuestro cuerpo. Los dientes se nos deterioran. ¿Se te han caído los dientes? El pelo se te cae. Bueno, ¿cuántas veces utilizamos una cantidad de productos a veces nos sale más cabello? Luego se pone canoso. Nuestros ojos se debilitan y tenemos que utilizar gafas y tenemos que utilizar lentes de contacto y tenemos que utilizar... El cuerpo se va debilitando, el cuerpo se va desgastando, las células cancerígenas comienzan a formarse en algunos, los músculos del corazón se debilitan en otros, la presión arterial sube. He visto niños pequeños morir de cáncer, leucemia y otras enfermedades. Quien quiera que seas, la muerte se dirige a ti. Y Hebreos 9:27 te dice: y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. Gran parte del negocio de las floristerías es la decoración para los muertos. El vendedor de seguros de vida vende sus pólizas estableciendo que vamos a morir. Cruces a lo largo de las carreteras hablan de las muertes de tráfico. Miles de todas las edades mueren cada año en diferentes tipos de accidentes. Miles de personas se suicidan. En tiempos pasados los arquitectos siguieron esta regla: haz todas las puertas grandes para que quepa un ataúd. Pero puedes decir: ¿todo esto no me asusta? No me asusta. Cuando somos cristianos la muerte no nos asusta, porque he puesto mi esperanza en el Señor, porque he nacido de nuevo y porque he llevado una vida diferente. No me asusta porque he puesto mi esperanza en Cristo, quien ha vencido la muerte. Pero si aún no eres un cristiano nacido de nuevo, debes tener suficiente sentido común
para tenerle miedo a la muerte. La muerte va a terminar con todas tus oportunidades para ser salvo. Y recuerda esto, la muerte puede venir sobre ti muy pronto. Uno no sabe cuándo venga. Hoy estás vivo, mañana no sabemos. Tu ataúd forrado de satín puede estar esperando en la funeraria hoy mismo. Conocí a un hombre joven que se reía de mis sermones, decía un pastor en determinado momento y comentaba esa historia de un joven que se reía de sus sermones. Se sentaba en la parte de atrás de la iglesia leyendo un libro de chistes oculto en una Biblia grande, mientras este predicador llevaba el mensaje. Un día o dos más tarde vi su cuerpo, dice ese pastor, lo vi cuerpo frío y tieso en un ataúd. Y así como está escrito y establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después de venga el juicio. Hebreos 9:27. Y por último, el último tópico para terminar ya, la Biblia nos dice lo que sucede después de la muerte. ¿Qué le sucede a un cristiano que ha renacido, que ha sido regenerado después de la muerte? El apóstol Pablo dijo que estar ausentes del cuerpo era estar para vivir junto al Señor. Segunda de Corintios 5:8 dice, así que nos mantenemos confiados y preferimos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Cuando un cristiano muere, su cuerpo va al sepulcro, pero su espíritu, su alma, va a estar con el Señor. Jesús dijo al ladrón moribundo que fue salvado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43 lo registra, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Así que la muerte no aterroriza a un cristiano, pero ojo con esto, el ladrón del lado de la derecha creyó en Jesucristo. El de la izquierda no, el de la izquierda se burló. Digo, si este es Dios, pues que nos salve, se salve él y se salve a nosotros. El otro lo calla y le importuna. A la final le dice el adorador, nosotros tenemos por qué estar acá, pero este hombre es justo. Y se voltea, volteándose allá crucificado, y le dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Ese hombre del lado derecho creyó que Jesucristo es el Hijo. Y le dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le contestó, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahí es donde van a estar los cristianos, las personas que conocen de Cristo, las personas que no solamente conocen de Dios, están llevando una vida consecuente en santidad y creciendo verdaderamente en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, viviendo para estar en semejanza con Él, caminando con Él, siguiendo las enseñanzas de Él. ¿Tú con quién caminas? ¿Quién es tu compañero de viaje? Tu vida es un camino, estás caminando en santidad o estás caminando en pecado. Si estás caminando en pecado, tienes que reconsiderar tu posición y volverte a Dios. Pero ¿qué le sucede a una persona no convertida y muere? En el capítulo 16 de Lucas leemos, murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. En Lucas 16, 22, 23, que ya lo leí, decía, resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron en el infierno. Significa que se fue para otro lugar, el infierno. En medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Tormento consiste en el infierno, viene después de la muerte para aquellos que rechazan a Cristo y no han sido regenerados, no han nacido de nuevo. Sus cuerpos van al sepulcro, pero sus almas van al lugar de sufrimiento eterno. Jesús dijo, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25, 46. En Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Apocalipsis 21, 8. Significa que el paraíso y el infierno son estados temporales. En otra predicación estaré explicando cuál es el estado ya final donde vamos a estar con el Señor, o que el estado final con el Señor es la eternidad con Él en el cielo nuevo y una casa nueva que Dios nos da nuevamente, y los que están en el infierno serán arrojados al lago de azufre, donde serán echados Satanás, el falso profeta, el anticristo y la muerte serán confinados, y todos los que no creyeron en Jesús y no llevaron una vida consecuente a lo que Dios nos enseñó. Apocalipsis 14, 11 dice, el humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. Hay otra oportunidad, una gran pregunta. Ojo con esta pregunta y última pregunta. ¿Hay otra oportunidad después de la muerte? La Biblia nos da claramente un no enfático. No existe el purgatorio.
Y las oraciones que hacíamos nosotros con nuestros abuelos en nuestra tradición, las almas benditas del purgatorio que están en el purgatorio no existe. Significa que tú tienes un tiempo de vida y Dios nos da muchas oportunidades. Abraham le dijo al hombre en el infierno: además de esto hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar acá para allá no pueden, ni tampoco ustedes los de allá para acá. Lucas 16:26. El hombre perdido en la eternidad estará en el lado equivocado de la cima entre el cielo y el infierno. Cristo te llama a venir a Él ahora. Después de la muerte no habrá otra oportunidad conforme a la Biblia. Y para concluir, la Biblia advierte de la muerte repentina. Más de la mitad de todas las muertes son repentinas. Accidentes automovilísticos, asesinatos, suicidios, guerra, ataques al corazón son todos repentinos. La gran mayoría de los que mueren así no tienen tiempo de arrepentirse y confiar en Cristo. Se van de esta vida a encontrarse con Dios sin estar preparados. La Biblia dice en el Proverbio 29:1, el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Yo he predicado por casi 23 años, vez tras vez, a través de los años. He visto gente morir repentinamente que no estaban preparados para encontrarse con Dios. Vez tras vez he sido llamado a conducir servicios funerales, aún para gente que murió sin ser salva. Siempre es difícil conducir tales servicios. Es imposible darle esperanza a algunas a parientes en situaciones trágicas como estas. Todo lo que puedo hacer es predicar el evangelio a los que todavía viven. Si tú murieras de repente en los días que vienen, ¿qué te sucedería a ti? Podrías decir con el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Filipenses 1:21. ¿O irías a la eternidad sin esperanza de estar con Cristo? ¿Será el cielo o el infierno para ti? Esta es una pregunta seria, la pregunta más seria que llegarás a enfrentar. ¿Por qué? Y así como está establecido, los seres humanos mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. Concluyo. Jesús murió en la cruz para pagar la pena completa por el pecado. Jesús derramó su sangre para limpiarte de todo pecado. Él resucitó físicamente de los muertos para darte vida eterna, las primicias de la resurrección. Pero se tiene que hacer sentir tu pecado y tu necesidad de Cristo. Tú debes voltearte de tu modo de vivir egoísta y pecaminoso. Tú tienes que encontrarte con Cristo en una conversión genuina que cambie la vida. Si esto te sucede, hay esperanza. Si no, no hay esperanza para nada. Pregunta: ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Con Dios o separado de Dios? Experimentarás la primera muerte, que es la muerte física. Experimentarás la segunda muerte, que es el lago de fuego eterno, que es la separación eterna de Dios. Y vuelvo a preguntarte: ¿dónde pasarás la eternidad? Hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Resuelve tu eternidad ahora mismo. Recibe a Cristo en tu corazón y pídele que nazcas de nuevo. La Biblia en 1 de Timoteo 1:15 dice: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Recibe a Jesucristo ahora mismo y pidamos por un nuevo nacimiento y aprender a obedecerlo y a seguirlo en esta tierra de los vivientes. Si bien es cierto, habrá aflicciones, pero confiemos en Jesús. Él ha vencido al mundo. Inclinemos nuestros rostros. Vamos a orar. Padre, mi Señor Jesucristo, oro, Papito Dios, por sus vidas, por sus familias, por sus hogares, por sus esposos, por sus esposas, por sus hijitos, por sus nietos, por sus bisnietos. Oramos para que verdaderamente toda su familia pueda tener un encuentro con Cristo, un encuentro con Dios. Oramos porque esta es una realidad. Alguien decía que la muerte es la fecha de cumpleaños en la eternidad. Pero para los que estamos en Cristo encontraremos esa paz, ese regocijo, ese volver a la casa de nuestro Padre, ese reencontrarnos verdaderamente con un Dios grandioso, hermoso, misericordioso, que va a extender y ha extendido su misericordia sobre todos los hombres. Y recuerden esto: pero la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Espero que tú te acojas a la luz que es Jesucristo. Si hoy por primera vez me estás escuchando, si tal vez hay muchas personas que me estén escuchando y digan: verdaderamente yo no he nacido de nuevo, yo quiero pedirte, Dios, que me hagas nacer de nuevo, que me toques mi corazón, que mi vida sea cambiada y transformada. Les pido que hagamos una oración hoy, que recibas a Cristo en tu corazón. Dice las Sagradas Escrituras, dice la palabra de Dios,
Y yo quiero que cada uno de ustedes la repita. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste con mi pecado, cargaste con todos mis pecados, con mis enfermedades, con mis dolencias, para darme vida eterna y salvación. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste el tercer día, conforme a las Escrituras, por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, malos actos, por toda mi incredulidad y por todos mis pecados, y te pido, Padre, que me perdones, que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta hora te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Gracias, Señor. Quiero que hagamos una oración a todos los que van a diezmar, los que van a hacer sus donaciones. Gracias por cada donación que ustedes dan, por cada sus diezmos y ofrendas. Gracias, Padre Celestial, para poder colaborar y ayudar con las personas que están necesitadas. Aún hace 33 años la iglesia tiene un ministerio que se llama Misericordia, Amor y Servicio, que ayuda al necesitado. Tenemos los hogares de niñas, en donde se están formando las niñas, donde las niñas están formadas en un hogar, donde ellas reciben desde su alimentación, desde su amor hacia Cristo, toda su educación. Tenemos ya niñas ya formadas profesionalmente y tenemos ya niñas que ya son casadas, ya han formado hogares. Qué bendición tenerlas. Se han rescatado de las tinieblas a la luz para que conozcan a Cristo Jesús. Gracias por sus donaciones, porque con ellas estamos ayudando verdaderamente a todos los hogares de las niñas de Casa sobre la Roca en el país. Y quiero orar. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por cada persona que diezma y ofrenda en la iglesia. Que se cumpla conforme está escrito en tu palabra, que haya alimento en tu casa, que abra las ventanas de los cielos, que derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerda que no basta con diezmar, que es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos ustedes, que Dios los bendiga grandemente y preparémonos. Yo estoy preparado para que en cualquier momento el Señor me llame, sirviéndole a Él, pidiéndole lo que dice la palabra, que nadie se crea estar firme, pero Dios está con nosotros. Él prometió que no nos dejará ni nos desamparará. Una feliz noche para todos, que Dios los bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.